Bienvenidos a un nuevo video. Esta semana tenemos un video práctico donde vamos a comparar el consumo de energía eléctrica de una bombilla convencional de filamento y una bombilla LED, donde vamos a mirar cuál de las dos consume más energía. Bienvenidos. Bueno, para realizar esta comparación de consumo de energía eléctrica entre una bombilla LED y una bombilla de filamento tradicional, vamos a utilizar el medidor de energía, que este ya se los había explicado en un video anterior que se los dejo por aquí arriba en las tarjetas. Este era el modelo PZEM061 y que obviamente aquí es donde está el diagrama de conexión. Esto ya hice un video anterior donde hice un review de este medidor de energía que, como dije, se los dejo por acá arriba en las tarjetas. Recordemos los diferentes tipos de bombillas que han salido en el mercado. Estas son las bombillas tradicionales de filamento. Y obviamente estas generalmente oscilaban entre una potencia entre 60, 100 y 120 watts de potencia. Luego vinieron las bombillas ahorradoras, que eran a base de un gas. Y ya salieron estas últimas que las llamamos las bombillas tipo LED. Y que generalmente nosotros lo que hacemos es identificar la potencia. Esta por ejemplo es de 9 watts. Lo he adaptado a que conectemos aquí cualquier instrumento, pues me va a medir la potencia real. Vamos a empezar con la bombilla tipo LED. Esta bombilla tipo LED, entonces aquí vemos que está conectada y me está dando un consumo real de 10,2 watts. Lo estoy alimentando a un voltaje de 120 volts y una corriente me está dando 0,15 amperios. Este instrumento entonces lo que me permite es, como les dije, medir en consumo real cuánto es la potencia que tiene en este caso la bombilla. Y acá, a medida que va pasando el tiempo, pues me va dando cuánto es el consumo de energía en watts hora. Generalmente estas bombillas, pues con el paso del tiempo ya se va estabilizando y va tendiendo pues a tener una potencia de, en este caso, 9 watts. Vamos aquí, entonces ya vemos que esta bombilla pues está alrededor de lo que nos dice la ficha, que son de 9 a 10 watts de potencia. Voy a desconectarla. Vamos a conectar la segunda bombilla. En este caso vamos a conectar la bombilla de filamento. Vemos acá, obviamente el color, como sabemos, de la iluminación es diferente. Y acá vemos en el medidor de energía, lo voy a tratar de alejar un poco para que se nos vea mejor. Vemos cómo sube drásticamente la potencia, vemos que está en 71,6, 71,5 de potencia. El voltaje pues es el mismo, la corriente ya sube a 0,6 amperios de corriente. Entonces vemos como prácticamente la diferencia entre estas dos bombillas es de 7 veces, es decir, esta bombilla de filamento nos va a consumir alrededor de 7 veces más de energía. Mira cómo vemos aquí rápidamente, por unos segundos que la tenemos conectada, aquí ya subió el consumo de energía, ya subió a 1 watt hora de potencia, que es lo que nos está consumiendo. Desconectamos las bombillas. Y pues vemos entonces como esta diferencia, si hay una diferencia drástica entre estos dos tipos de bombillas, donde vemos que la bombilla LED pues nos está consumiendo consume alrededor de 7 veces menos. Recordemos el procedimiento para calcular el consumo de energía teórica de una bombilla. Para esto he hecho varios procedimientos, o he explicado varios procedimientos, tengo varios videos, se los dejaré por aquí arriba en las tarjetas. Entonces este es un consumo de energía teórico. Como vemos, tiene cierto error con respecto a uno que se ha calculado de forma pues real, como este instrumento. Pero cuando nosotros no tenemos un instrumento, lo primero que debemos de hacer es identificar la potencia en las bombillas. En este caso pues vemos que es de 9 watts, que es lo que nosotros tenemos aquí. Entonces tenemos 4 pasos sencillos para calcular el consumo de energía. El primero es identificar la potencia, ya sabemos que son 9, lo tenemos que llevar a kilowatts. Para eso lo dividimos entre 1000, que me da 0,09 kilowatts. Identificamos el tiempo de operación. El tiempo de operación pues es el número de horas al día en el que está encendida la bombilla. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5 días. Ya cada uno pues define ese tiempo de operación o lo mide, o puede ser variable. En este caso pues para hacer este ejemplo vamos a asumir que son 3 horas al día y lo multiplico por el número de días que tiene el mes, que son 30, entonces me da 90 horas al mes.
Para el paso número 3 multiplico el valor del paso número 1 por el del número 2, es decir, 90 horas al mes por el número de la potencia, que esto me da 0,81 kWh, y esta es la energía consumida en kWh de esa bombilla durante el mes. Por último, identifico en el recibo de energía que nos llega a nuestros hogares cuánto es este valor de este consumo de energía eléctrica. Esto es variable pues para cada región y para cada país. En este caso son 704 pesos. Estoy acá ubicado en la región de Colombia, entonces multiplico el valor que me dio en el punto número 3 por el del número 4 y esto obtengo el valor monetario en el que voy a pagar por esta bombilla. En este caso es de 570 pesos durante el mes. Esto es alrededor de 0,1 dólar. Ya lo que hacemos es simplemente sumar el número de bombillas que tengo encendida y pues me dará el consumo estimado en el que estoy pagando por consumo de energía eléctrica al mes. Y bueno, esto es todo por este video. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, déjamelo saber abajito en la cajita de comentarios, en mis diferentes redes sociales, donde estaré atento a responder sus inquietudes. Si te gustaría que probara este medidor con varios electrodomésticos del hogar, pues déjamelo saber en los comentarios y estaré realizando más videos sobre este tema. Recuerda siempre sonreírle a la vida y nos vemos en un próximo video.